Hola, mi nombre es Agustín Vega y les presento la independencia mexicana con Martín Albo, Nicolás Ríos y Manuel García. Para empezar, hay que hablar sobre la ubicación temporal y ubicación geográfica de este evento. En la ubicación temporal, esta revolución ocurrió entre el 16 de septiembre de 1810 y el 27 de septiembre de 1824. Y durante ese tiempo ocurrieron muchas cosas en el mundo, como por ejemplo el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, que eh, empezó la Revolución Mexicana, y también, por ejemplo, el 28 de septiembre de 1821, donde se crea la primera Junta de Gobierno mexicana. Esta es la ubicación geográfica durante esta revolución. A la izquierda es un mapa de México antes de la revolución, cuando era el reinato de Nueva España, formado por naciones de Centroamérica y también México. Y a la derecha está eh, el mapa de México después de la Revolución, en 1821, eh, pero es antes de que se independizara Guatemala. Bueno, hay disculpa, hay dos tipos de antecedentes cuando estamos hablando de la independencia mexicana, antecedentes externos e internos. Los externos, obviamente las ideas de la Ilustración llegaron hasta México, estas ideas de libertad, de soberanía popular y otras ideas relacionadas a otros movimientos independentistas llegaron. Eh, Obviamente antes de que llegara la independencia mexicana, llegó la independencia estadounidense, francesa, argentina, chilena y ecuatoriana. Eh, Además de esto, en 1808 Napoleón capturó al rey español y empezó el sentimiento anti-español o anti-corona, que básicamente significaba que los mexicanos se sentían capaces de gobernarse a sí mismos. Algunos antecedentes internos. El virreinato de Nueva España era gobernado por unos pocos peninsulares. Entonces, hasta los españoles que vivían en México no se sentían eh, como propietarios de su país, lo cual causa unos problemas, porque cuando las personas con poder no se sienten representadas, causa revoluciones así. Eh, la minería y agricultura eran las industrias más grandes del virreinato de Nueva España. Entonces esto significa que el gobierno español apreciaba este terreno mucho y era muy importante para el imperio español. Eh, Finalmente, la gente poco a poco se quería distanciar del rey español ya que se sentían más y más mexicanos o americanos, eh, lo cual es un tema en toda Latinoamérica durante esta etapa de las independencias. Ahora Martín nos va a hablar un poco sobre los líderes, los personajes centrales de la revolución. Sí, bueno, hay tres líderes que nosotros escogimos que pensamos que representan la revolución de la mejor forma. El primero siendo Miguel Hidalgo, nacido en 1753 y falleció en 1811. Miguel Hidalgo fue un cura quien ayudó a empezar la independencia, ya que se instauró en diferentes grupos secretos quienes planeaban atentar contra la corona. Él fue el que proclamó el grito de Dolores que explicó Manuel antes y también será explicado más adelante también, del 16 de septiembre de 1810, lo cual fue básicamente lo que empezó la Revolución Mexicana, y ahí fue cuando él llamó a la gente mexicana a convertirse en revolucionarios y buscar independencia. Ahora es importante notar que su motivo para la revolución era que él quería instaurar una monarquía más mexicana, pero con él a la cabeza, entonces tampoco era mucho como él quería el buen para toda la comunidad y todo México, era más algo personal.
y él murió el 30 de julio de 1811, asesinado por sus crímenes contra la corona. Y sí. Siguiente tenemos a José María Morelos, del 1765 al 1815. Él fue el líder revolucionario después de Hidalgo y participó y lideró a muchos mexicanos durante guerras entre los años 1812 y 1815. María Morelos también ayudó a conquistar una mayoría del sur y centro de Centroamérica y México, o el Virreinato Español. Y finalmente él también murió el 22 de diciembre de 1815, fusilado por atentar contra la corona, de la misma manera que Hidalgo murió. Finalmente tenemos a Agustín de Iturbide, del 1783 al 1824. Él fue un general y político del ejército mexicano durante la Guerra de Independencia de México y también se convirtió en el primer emperador de México en el 1824. Ahora, Iturbide es probablemente uno de los más importantes líderes, ya que él proclamó el Plan de Iguala, ratificado el 24 de agosto del 1821, que es básicamente como la Declaración de Independencia Mexicana, en la que ellos explican más o menos sus leyes o como los planes que tienen. Y es Plan de Iguala porque el Iguala es una ciudad y ahí fue donde se escribió y se publicó este plan. Antes de empezar con el desarrollo, es importante mencionar que hay muchos otros líderes de la Revolución Mexicana, ya que no solo duró mucho tiempo, pero además el virreinato español era muy, de Nueva España, disculpa, era muy grande, entonces mucha gente participó, pero nosotros creemos que estos tres fueron los más importantes. Bueno, el desarrollo. En 1810, el cura Miguel Hidalgo llama a la revolución a través del grito de Dolores, que decía: viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Hidalgo armó un ejército de indígenas y no apeló mucho a la población mexicana. Con mexicana me refiero a los mestizos. En nuestra opinión, esto fue un error de la parte de Hidalgo, ya que la población mexicana tenía más poder y después se va a ver que esta población va a ser la que en verdad gana la guerra. Después de un año de revolución, matan a Hidalgo y dejan su cabeza en la plaza de armas, arriba de un palo, para que la vea toda la población que quería hacer esta revolución. La segunda época es de Morelos, que arma un congreso independiente en 1813 y forma una fuerza armada de soldados mexicanos, esta vez mestizos. El 6 de noviembre de 1813 el congreso se reúne en una ciudad cercana a Acapulco y aquí se declara la independencia de México, que es el evento más importante del proceso independentista. Morelos muere en la batalla, fusilado por un español. Entonces, esta época marca el evento más importante de la revolución y por eso es importante destacarlo. Después de esta época hay un vacío de poder de alrededor de 6 años hasta que llega Iturbide al poder. Cuando heredó el poder, Iturbide había visto revoluciones en Francia, los Estados Unidos, Chile, Argentina y muchas más colonias, entonces ya estaba inspirado. Estableció 3 reglas para el nuevo imperio mexicano: igualdad entre españoles y mestizos, y dejó afuera a los indígenas. También conservó a la Iglesia Católica y la dejó como la única religión legal. Esto significa que los indígenas que vivían en México legalmente ya no podían tener su propia religión. Y los efectos de eso se ven hoy día, ya que la gran mayoría de la población indígena en México es cristiana. Finalmente estableció una monarquía constitucional y dejó un noble europeo. Y también se logra proclamar la independencia oficialmente, esta vez con el Plan Iguala. Y ahora Agustín nos va a hablar del fin del movimiento. Bueno, como ya saben, el fin del movimiento independentista de México
trajo a 500.000 mexicanos a sus tumbas y murieron. También se estableció el gobierno monárquico constitucional, a cual ya nos referimos, y por esta razón España intentó reconquistar el terreno mexicano hasta el año 1836, cuando se rindió. La última cosa es que Iturbide renuncia a su puesto tras la renuncia que crearon los estados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Acá está la bibliografía y muchas gracias por escuchar. Gracias.